Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Capítulo 1. Mohandas Gandhi nació el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, una ciudad costera de Gujarat, India. Era el hijo menor de Karamchand y Putlibai, que eran personas modestas pero honestas. En un país donde la casta determinaba gran parte de la vida de una persona, nació en el seno de una clase de comerciantes conocida como los Modbania. En la escuela, el joven Gandhi estuvo fuertemente influenciado por los cuentos populares tradicionales de la India que formaban parte del plan de estudios. A menudo llevaban mensajes sobre la importancia de la piedad filial y el comportamiento moral correcto. Estos mensajes, combinados con la integridad modelada por sus padres, ayudaron a dar forma al código ético de Gandhi. A esto se añadía algo bastante inusual en aquella época, el respeto por las personas de orígenes diferentes a los suyos. A diferencia de muchos de sus compañeros, los padres de Gandhi no socializaban exclusivamente con otros hindúes. Se crió en un hogar en el que también eran bienvenidos los parsis, los jainistas y los musulmanes. Esta exposición fomentó una visión más holística de la importancia de la inclusión en la sociedad india. Sin embargo, al mismo tiempo, el joven Gandhi era, en muchos sentidos, un chico típico de su origen y época, del que se esperaba que participara en las prácticas sociales y culturales de la época. Cuando tenía solo 13 años, se casó con su novia, Kasturbai, una niña de 14 años. El matrimonio infantil era en gran medida la norma para la época, el lugar y la casta de Gandhi. De hecho, él y otros 2 niños de su familia se casaron al mismo tiempo con sus jóvenes novias. Entonces, como ahora, las bodas eran un acontecimiento importante en la vida de una familia india y de la comunidad en general. Y así, en ese momento, el joven Gandhi estaba feliz de casarse. Sin embargo, cuando era adulto, se pronunció en contra de la práctica del matrimonio infantil, y afirmó que las personas tenían derecho a contraer matrimonio libremente, sin coacción. Reconoció que, para hacerlo, tenían que ser lo suficientemente maduros como para dar su consentimiento informado, algo que los niños simplemente no pueden hacer. Si bien pudo haber poseído un sentido ético sorprendentemente bien desarrollado, y haber seguido las expectativas sociales generales de la época al casarse a los 13 años, sí pasó por un período de rebelión adolescente. Bajo la influencia de un inquieto y desobediente amigo de la escuela, el adolescente Gandhi hacía cosas como fumar, visitar un burdel y comer carne, aunque su familia era estrictamente vegetariana. Y así, aunque la fase de comer carne no duró mucho, y no se dejó llevar por lo que se le ofrecía en el burdel, el camino del joven para convertirse en un gran alma claramente no fue fácil. De adulto, Gandhi se criticaba a sí mismo por estos defectos de su juventud. También analizó críticamente su comportamiento en los primeros años de su matrimonio, reconociendo los problemas fundamentales en él. Trato que daba a su esposa, Kasturbai, cuyo analfabetismo no hacía más que aumentar su condición de subyugada. Cuando era adolescente, la veía únicamente como un medio para satisfacer sus deseos sexuales. Se lamentó de no haber utilizado nunca el tiempo con ella para enseñarle a leer y escribir. También reflexionó sobre el hecho de que sus inmaduras luchas con el concepto de la verdad le causaron algunos problemas en su matrimonio. Deseaba ser fiel a Kasturbai, como deseaba conocer la verdad, el medio por el cual lo divino se dio a conocer en el mundo. Pero estaba celoso y posesivo de Kasturbai, inseguro de que ella le fuera igualmente fiel. De hecho, sus celos carecían de fundamento. La lección más dolorosa y puntiaguda de Gandhi sobre el peligro de dar demasiado poder a la lujuria llegó cuando tenía 16 años. Su padre, Karamchand, o Kaba, estaba en su lecho de muerte, con el joven Gandhi a su lado. Para entonces, ya había confesado algunos de sus pecados de adolescente a su padre en una carta, que Kaba había aceptado con compasión. Su vínculo era fuerte. Sin embargo, en este momento sombrío e íntimo, la lujuria lo llevó de la cama de su padre moribundo a la habitación de su esposa. Cuando regresó, su padre había fallecido. Capítulo 2. La vida de Gandhi cambiaría cuando saliera de la India por primera vez.
Terminó la escuela secundaria en 1887, y ahora tenía que tomar decisiones sobre su futuro profesional. Un viejo amigo de la familia lo animó a ir a Inglaterra para estudiar Derecho en el University College de Londres. Esto parecía ofrecer una garantía de un futuro sólido y próspero para él y su familia. Pero la decisión de viajar a Inglaterra estuvo plagada de complicaciones. La madre de Gandhi temía que las tentaciones abiertamente disponibles en un país occidental corrompieran al joven. Para abordar esto, otro amigo de la familia que se había convertido en monje jainista lo guió a hacer la promesa de abstenerse de comer carne, alcohol y mujeres mientras estaba en Inglaterra. Luego, Gandhi fue convocado a comparecer ante una reunión de su casta, los Modhvania, cuyos miembros trataron de prohibirle hacer el viaje. Afirmaron que viajar al extranjero violaba las creencias religiosas de la casta y lo amenazaron con expulsarlo. Gandhi no se dejó intimidar. De hecho, lo expulsaron de su casta, pero de todos modos navegó a Inglaterra, donde, por supuesto, se encontró con las tentaciones que tanto preocupaban a su madre. El principal de ellos era la incitación a comer carne. Sin embargo, para su alivio, encontró un restaurante vegetariano cerca de su pensión en Bayswater que le permitió cumplir esa parte de su promesa. Esto eventualmente lo llevaría a adquirir experiencia en la gestión de una organización cuando fundó un capítulo local de la Sociedad Vegetariana. Otra habilidad útil que se vio obligado a desarrollar durante su estancia en Londres fue cómo vivir con un presupuesto ajustado. Pero lo más importante para él era la razón principal por la que había venido a Inglaterra en primer lugar: estudiar Derecho. Gandhi, que nunca fue un estudiante destacado cuando era niño, descubrió que prosperaba en la universidad. Cursó el plan de estudios de Derecho con facilidad, aprobó sus exámenes finales sin problemas, y fue llamado al Colegio de Abogados el 10 de junio de 1891, después de solo 32 meses en Inglaterra. Cumplidas sus metas educativas, el 12 de junio de 1891, solo 2 días después de registrarse como abogado, Gandhi zarpó hacia su casa. Sin embargo, su llegada a la India fue acogida con tristeza. Su madre había muerto a principios de año, y su hermano mayor le ocultó la noticia por temor a que el dolor interrumpiera sus estudios. Hubo un ligero consuelo durante esta triste época. Gandhi se enteró de que había habido una división dentro de su casta, y que una de sus sectas estaba dispuesta a volver a admitirlo en la Modhvania. Sin embargo, su vida estaba lejos de estar establecida. Si bien era oficialmente abogado, no tenía experiencia en la aplicación de la ley a casos, ni estaba familiarizado con nada más que la ley británica. Así que se dirigió a Bombay para seguir estudiando, y adquirir la experiencia que necesitaría para convertirse en abogado en ejercicio. Aunque finalmente llegó al punto en el que estaba listo para enfrentarse a los tribunales, rápidamente descubrió que este camino era más difícil de lo que había previsto. Si bien el tiempo y la experiencia acabaron por convertir a Gandhi en un orador público experimentado, su eficacia como joven abogado se vio gravemente comprometida por su timidez. La vida en Bombay era cara, por lo que Gandhi regresó a su casa en Rajkot, Gujarat, con la esperanza de empezar finalmente a trabajar como abogado. Sin embargo, encontró que los tribunales de Rajkot eran corruptos. Tras ofender accidentalmente a un diplomático británico de poca monta, temía que el hombre pudiera interferir con su capacidad de conseguir trabajo, porque estaba relacionado con el tribunal en el que Gandhi iba a llevar a cabo la mayoría de los casos en Rajkot. Este dilema lo llevó a la depresión y al estrés ante la perspectiva de intentar establecerse profesionalmente en la ciudad. Capítulo 3. Afortunadamente, las circunstancias pronto exigieron otro cambio importante en la vida de Gandhi, que lo llevaría a la oportunidad de ejercer la abogacía en Sudáfrica. Originalmente, Dada Abdullah & Co., una empresa que necesitaba ayuda con un importante caso judicial en ese país, le ofreció un puesto de 1 año. Pero también aquí encontró tanta injusticia y división como las que vio en la India. En ese momento, Sudáfrica albergaba una población cada vez mayor de trabajadores indios contratados que, al igual que la población negra local, se vieron obligados a soportar y funcionar dentro de las aterradoras maquinaciones del colonialismo.
Las experiencias de Gandhi con el racismo durante su estancia allí, incluida la posibilidad de que lo arrojaran de un tren por negarse a ceder su asiento de primera clase a una persona blanca, finalmente lo llevaron a ofrecer representación legal a muchos miembros de su comunidad. Sin embargo, antes de eso, resolvió el caso por el que su cliente, Dada Abdullah, lo había enviado a Sudáfrica en primer lugar. Gracias a Gandhi, el caso de Abdullah se resolvió a favor de Abdullah, y fuera de los tribunales, mediante arbitraje. Una victoria para cada cuenta. Pero lo que fue aún más notable de esta victoria fue que Gandhi dispuso que la parte perdedora devolviera el dinero a su cliente en cuotas para que no se declarara en quiebra. Esto era típico del sentido de la compasión, y la justicia que Gandhi había intentado cultivar en sí mismo toda su vida. La combinación de estos atributos y sus experiencias de racismo y segregación en Sudáfrica contribuyeron a su surgimiento como activista. Gandhi comenzó a hablar con grupos de la comunidad india de Pretoria sobre la conducta veraz en los negocios y la necesidad de mejorar la suerte de los indios en Sudáfrica. Muchas de las personas a las que se dirigió eran musulmanes memones, pero alentó a todos los indios de la zona a mirar más allá de sus diferencias y a formar una asociación para promover sus intereses comunes. Sus años en Sudáfrica también le permitieron profundizar y refinar sus conocimientos sobre la religión y su propia ética y creencias, ya que sus amigos lo ayudaron a aprender más sobre el Islam y el cristianismo. Percibió las fortalezas y debilidades de cada sistema de creencias, así como los problemas fundamentales del sistema de castas del hinduismo. Y por último, pero no por ello menos importante, su interés por la resistencia no violenta se vio alimentado por El reino de Dios está dentro de ti, de León Tolstoy. Todo esto ayudó a dar forma a su creciente perfil como defensor público del poder de la resistencia no violenta para el cambio político. Si bien esperaba pasar solo un año en Sudáfrica, pasarían 3 años antes de que Gandhi regresara a la India, y a su esposa e hijos en 1896. Lo habían mantenido en Sudáfrica por el deseo de luchar contra las medidas punitivas y racistas contra los indios adoptadas por las autoridades sudafricanas en la provincia de Natal. Por ejemplo, el gobierno había privado a los indios que vivían allí de su derecho a elegir miembros de la Asamblea Legislativa del país. También pretendía imponer un impuesto anual de 25 libras esterlinas a los indios contratados, algo que Gandhi ayudó a derrotar a través del Congreso Indio de Natal, una organización que fundó. La causa de la comunidad india de Sudáfrica permaneció en el primer plano de las actividades de Gandhi una vez que regresó a casa. Creó conciencia y apoyo a sus problemas al viajar para reunirse con miembros de la prensa y otras personas, y publicó el folleto verde para difundir aún más la información. Cuando regresó a Sudáfrica en 1897, esta vez con su familia, era un líder reconocido en la comunidad india local. Sin embargo, después de haber tenido problemas con el gobierno, su perfil le causó problemas. A su llegada, se atentó contra su vida cuando una turba blanca enfurecida intentó lincharlo. Afortunadamente, escapó y se negó a presentar cargos. ¿Por qué? Porque sentía que el gobierno de Natal había mentido deliberadamente a sus posibles agresores acerca de sus actividades para avivar un sentimiento en su contra. Cuando el Imperio Británico y los Estados africanos se declararon la guerra en 1899, Gandhi dejó de lado sus simpatías por los granjeros africanos, que sentía oprimidos, para demostrar su lealtad al imperio. Fundó el Cuerpo de Ambulancias de la India de Natal, en el que participaron aproximadamente 1000 sudafricanos indios, incluido el propio Gandhi, para apoyar a las fuerzas británicas en la guerra. Su servicio y el de la comunidad aquí atrajeron una atención nacional positiva. En este punto de su carrera de abogado, Gandhi estaba establecido y era próspero, con un perfil de cierto respeto en Sudáfrica. Empezó a preocuparse por ceder a las tentaciones y la codicia que acompañan a la prosperidad, y decidió que ya era hora de que él y su familia regresaran a la India. Allí, se convirtió en voluntario del Partido del Congreso Nacional de la India, realizando tareas de poca monta que reforzaban su sentido de humildad y, al mismo tiempo, le permitían ver cómo funcionaba el Congreso. También tuvo la oportunidad de presentar al Congreso una resolución sobre los derechos de los indios sudafricanos. Aunque la experiencia fue estresante para un hombre que en esencia seguía siendo muy tímido,
su presentación convenció a los miembros y la resolución fue aprobada por unanimidad. El principal líder del partido, Gopal Krishna Gokhale, fue el mentor de Gandhi durante su tiempo en el partido, y lo presentó a varios indios ricos e influyentes. Sin embargo, su creciente preocupación por los pobres del país ya se estaba haciendo evidente, y se intensificó cuando viajó por todo el país como pasajero de tren de tercera clase una vez finalizada su etapa en el Congreso. Durante el viaje, vio cómo se trataba a los pobres, y los problemas a los que se enfrentaban a diario, como los niveles peligrosamente altos de saneamiento deficiente. La visión de Gandhi de sí mismo como impulsor del cambio en su país estaba quedando muy clara, al igual que el enfoque que pretendía adoptar para lograr ese cambio. Un elemento central de este enfoque fue la ahimsa, o la no violencia. El principio de ahimsa volvió a centrarse en la verdad, la esencia de Dios, que había motivado a Gandhi desde su juventud. Las escrituras hindúes dictan que todas las personas son un reflejo de la verdad, lo que las hace merecedoras de empatía y compasión. Más tarde, añadió la no cooperación al enfoque no violento como parte de su estrategia para desmantelar los sistemas de desigualdad que asolaban a su país. A medida que esta filosofía se fue consolidando en su mente, también buscó liberarse por completo del impulso sexual que lo había atormentado y distraído durante toda su vida matrimonial. Así que él y su esposa Kasturbai, que ya habían tenido 4 hijos, hicieron el voto de Brahmacharya en 1906, que dictaba que uno debía permanecer célibe. Kasturbai, reveladoramente o no, no se opuso. Gandhi también alteró sus hábitos alimenticios, y ahora subsiste principalmente con una dieta de frutas y frutos secos. De manera sistemática y concienzuda, estaba realizando cambios profundos en su vida, de modo que pudiera centrarse por completo en servir a los demás. Capítulo 4. A principios del siglo XX, Gandhi y su familia se habían establecido en la ciudad de Bombay. En ese momento, era una figura pública bien establecida, y amigos y seguidores de Sudáfrica le escribieron para pedirle que regresara para ayudar en la lucha continua de la comunidad india de ese país. Consintió y regresó a Natal en 1903. Cuando llegó allí, fundó un semanario llamado Indian Opinion para llamar la atención de la India sobre la difícil situación de sus compatriotas en Sudáfrica, y ayudar a mejorar los derechos civiles de la India en ese país. También estableció el asentamiento Phoenix, un sitio para vivir en comunidad justo al norte de la ciudad de Durban, Natal. La publicación de 1860 de John Ruskin, Un to this last, una crítica al capitalismo que aboga por la economía social y cosas como un salario digno, fue su inspiración para el acuerdo. En los años siguientes, Gandhi volvería a dirigir un cuerpo de ambulancias de voluntarios indios, al servicio de los británicos cuando entraron en guerra con los zulúes, y ayudaría a atender a los indios afectados por un brote de peste en una mina de Johannesburgo. 1907 fue el año en que Gandhi aplicó por primera vez una forma de resistencia no violenta a una apuesta pública por el cambio, a la que llamó Satyagraha, de Sat, por verdad, y Agraha, por firmeza. El gobierno de Transvaal había aprobado la ley de registro asiático, que obligaba a los indios de la provincia sudafricana a llevar consigo documentos de registro en todo momento o corrían el riesgo de ser deportados. El uso de la Satyagraha contra esta ley injusta se inspiró en los años de estudio de Gandhi sobre Tolstoy, Thoreau y Ruskin, todos los cuales abogaron por la no cooperación no violenta como medio de abordar la desigualdad. Esta filosofía fue la culminación del compromiso de Gandhi con la verdad y sus ideales de pacifismo, resistencia a la injusticia y desobediencia civil no violenta. El concepto seguiría evolucionando y aparecería con frecuencia en sus escritos publicados. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, y con problemas de salud en su mediana edad, regresó a la India, donde fue considerado un héroe. Una vez allí, pronto comenzó a establecer el ashram de Satyagraha en la ciudad de Ahmedabad, y lo inspiró en el asentamiento de Phoenix en Sudáfrica, donde la gente podía vivir una vida sencilla y comunitaria. 2 años después de la creación del ashram, se le pidió a Gandhi que se ocupara de un caso relacionado con el sistema Tincatia. En virtud de ella, los agricultores de Champaran, Bihar, se vieron obligados a plantar añil en sus propiedades alquiladas en nombre de sus terratenientes, lo que, en esencia, los convirtió en siervos de los terratenientes. Cuando el precio del añil se desplomó,
los propietarios acordaron eximir a sus inquilinos de la obligación, siempre que los inquilinos pagaran alquileres más altos. Fue una clara extorsión. Gandhi inició una investigación sobre el estado de los agricultores en Champaran. Este desafío a la estructura de poder hizo que lo arrestaran. Sin embargo, con el apoyo de la población local, y su propia y apasionada declaración ante el tribunal sobre por qué estaba en Champaran, y por qué no quería marcharse tranquilamente, como el gobierno quería que hiciera, las autoridades desestimaron el caso en su contra. No solo eso, sino que su investigación continuó, atrayendo a grandes multitudes y grabando más de 8.000 declaraciones. Un informe presentado al gobierno local llevó a la derogación de la Tincatia en 1918. Un par de años más tarde, en 1919, la Satyagraha de Gandhi sería realmente puesta a prueba. Esta vez, la crisis fue la inminente aprobación de la ley Rowlatt. Entre otras cosas, daría a los británicos la posibilidad de arrestar y detener a los indios hasta 2 años sin juicio. Aunque estaba débil por un ataque de disentería que puso en peligro su vida, Gandhi respondió de inmediato. Él, junto con otros líderes, convocó a protestar en forma de hartal, una huelga general acompañada de ayuno y oración. Este acto de no cooperación no violenta tuvo lugar por primera vez en Delhi el 30 de marzo de 1919, y luego se extendió por toda la India el 6 de abril de 1919, tras un discurso que pronunció en Bombay. Fue extraordinario. Gandhi recordaría más tarde el hartal como un espectáculo maravilloso. Desafortunadamente, hizo poco para detener la aprobación de esta atroz ley colonial. Más grave aún, las manifestaciones violentas eclipsaron los intentos de Gandhi de llevar a cabo Satyagraha. Ese día, el 6 de abril de 1919, en una de las protestas contra las leyes se produjeron enfrentamientos mortales entre los manifestantes y la policía. Gandhi suspendió la protesta y emprendió 3 días de ayuno penitencial, conmovido y consternado por lo que había sucedido. Se sintió en parte responsable de la violencia, al darse cuenta de que muchas de las personas que habían escuchado su llamado a participar en la Satyagraha, no habían estudiado los principios de la ahimsa y la no violencia. Esto significaba que no podían participar de manera informada y pacífica. Y para remediar esta desconexión, creó una columna semanal en un periódico local donde explicaba estos principios y su valor. Cuando Gandhi regresó a la India tras otra estancia en Sudáfrica a principios de la Primera Guerra Mundial, había asumido un importante papel de liderazgo en el Congreso Nacional de la India. Desde esta destacada plataforma, estaba aún mejor posicionado para promover el movimiento de independencia de la India. Por ejemplo, organizó la impresión y venta de libros prohibidos, como la traducción al gujarati del libro Unto This Last de Ruskin, para recaudar fondos para el movimiento. En 1920, la reunión anual del Congreso en Nagpur aprobó una resolución en la que se pedía el fin de la cooperación con el gobierno colonial del Imperio Británico. El movimiento independentista ahora tenía dientes más afilados que nunca. La magnitud de esta resolución fue enorme. Fue un llamamiento directo a los más de 250 millones de habitantes de la India, para que boicotearan todo lo relacionado con los británicos. Y en ese momento, gran parte de la estructura de la India era británica, incluidas sus instituciones legales y educativas. Incluso se instó a los indios que estaban empleados por el gobierno colonial a dejar sus trabajos. El boicot también incluyó a los textiles británicos. Los ocupantes exportaban materias primas de la India a Inglaterra, y devolvían prendas terminadas para venderlas a precios inflados. Gandhi instó a los indios a que, en cambio, hicieran sus propias prendas hechas en casa con khadi, una sencilla tela tejida. Se alentó a hombres y mujeres de toda la India a aprender a hilar y tejer como un acto masivo de resistencia. Gandhi también vio esto como un medio constructivo para permitir que los millones de sus compatriotas, que eran extremadamente pobres, se vistieran ellos mismos. Khadi se ha convertido en un signo duradero de independencia y respeto por Gandhi en la India.
La autobiografía de Gandhi termina mucho antes de la independencia de la India en agosto de 1947, y de su propia muerte violenta en enero de 1948 a manos de un nacionalista hindú que condenó el trato justo que daba a los musulmanes. Sin embargo, su impacto en el mundo se extendió desde su propia vida hasta el siglo XX, e influyó en líderes de derechos civiles como Martin Luther King, Jr. y César Chávez. En retrospectiva, ahora también podemos ver los puntos ciegos de Gandhi, su visión de futuro con respecto a las diferencias religiosas, y la no violencia no se extendió a sus actitudes hacia los negros y las mujeres, por ejemplo. Sin embargo, el poder de sus convicciones fundamentales, que las personas tienen derecho a la independencia y la dignidad y pueden lograrlas sin violencia, aún resuena.